Hola, hola, buenas noches, esperando por acá que se empiecen a conectar. Hola Pauli, ¿cómo estás? Hola Patti, ¿cómo estás? Hola Claudia, vamos esperando que más gente se conecte. Hola Marianne, ¿cómo estás? Marisa, hola. Magenta, hola. Te sigo y me encanta tu página, por cierto. Eh, Hola Blanca, ¿cómo estás? Hola Maritza. Bueno, mientras van como conectándose, hola Angélica, ¿cómo estás? Mientras van como conectándose más personas. Hola Alexandra, ¿cómo estás? Vamos como dando inicio. Hola Sandra. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hoy sí como muy juiciosa. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Ah, hola, perdón. Hoy es que te diga Vanessa. Hola Mónica. Bueno, ya se están conectando un montón muy juiciosos. Muchas gracias. Eh, pues bueno, hoy estamos como en la continuación de nuestra charla de hace 15 días. Hola Rox, por ahí en Facebook. Eh, y bueno, pues digamos que fue bastante accidentada nuestra charla de la vez pasada, pero bueno, salió como salió y así era como el universo necesitaba que saliera. Estábamos hablando la vez pasada de mis tres mujeres. Entonces, en la versión de mujer adulta tenemos como muchos arquetipos, pero digamos que los agrupé como en tres grandes grupos. Y hablamos de la mujer, de la guerrera con propósito, de la mujer armonizadora y de la mujer alquímica. Y más o menos esbozamos las características de las tres. Pues para quien, hola Isi, qué rico verte por acá. Eh, para quienes no estuvieron la vez pasada, entonces hago un rápido recuento de las tres mujeres porque el tema que nos convoca hoy es pues como pautas para equilibrarlas. Porque bueno, dijéramos que tenerlas claras, tenerlas claras es muy importante, pero más importante es poder saber qué hago con ellas cuando se me va a disparar una más que la otra, cuando yo tengo tendencia a hacer una más que la otra. Eh, entonces, bueno, hablamos de la guerrera con propósito y hablamos que este es un arquetipo o una forma de comportamiento. Recuerden que cuando yo hablo de arquetipos hablo de formas de comportamiento, de modelos de comportamiento. Eh, es un arquetipo que está muy vinculado con el masculino más que con el femenino. Dijéramos que es un arquetipo muy adaptado del masculino porque realmente la energía femenina o la tendencia del femenino no es a la guerra, pero pues digamos que por el mundo en el que vivimos masculino hemos aprendido a incorporarlo y lo hemos incorporado bastante bien. Entonces, la guerrera con propósito, pues es esa parte de nosotras que va a la lucha, a, a la, a la lucha cotidiana de conseguir, de trazar metas, de tener estrategias claras en la vida, de materializar, de enfocarse en logros, de obtener las cosas. Y también la hemos incorporado, que realmente, pues yo recibo y veo en mis amigas y recibo en mi consulta mujeres que son altamente poderosas porque tienen guerreras muy, muy fuertes. El tema es, y donde está como la trampita, es en la parte que dice propósito, porque la guerrera puede ser, digamos que cualquiera. La guerrera sale muy fácil porque la guerrera está todo el tiempo presente en el mundo que nos exige ser guerreras, donde tenemos 450.000 roles por llenar como mujeres, entonces se nos exige fuertemente la guerrera. Pero lo que hace la diferencia y lo que hace que no estemos en esa guerrera a ciegas es el propósito. La guerrera con propósito es el arquetipo que la mujer adapta para poder justificar esa lucha. Entonces, yo les ponía el ejemplo la vez pasada de, llegan a mí muchas mujeres entre los 35 y 45, 50 años, eh, que típicamente me muestran como
ese cansancio espiritual del alma femenina del que les hablo muchas veces, o del que les he hablado ya antes. Eh, y es ese cansancio donde encontramos como, no, pues he hecho un montón de cosas, he llenado un montón de roles, he sido una mujer muy ocupada, muy exitosa, pero yo me sigo sintiendo muy vacía. Y es precisamente por eso, porque pues todo se hizo en función del hacer, pero no del ser. Entonces, eso es lo que marca absoluta y totalmente toda la diferencia, en tanto que el propósito es la parte que le indica a esa guerrera una función desde el ser y no desde el hacer o desde el tener. Entonces me preguntaban mucho, bueno, pero entonces, ¿cómo tener un propósito? El propósito para todo el mundo, para cada mujer es súper diferente. Y depende mucho de poder escuchar el alma y el corazón y de poder estar dispuesta a hacer renuncias y a balancearlas con las posibles ganancias que pueda obtener. Porque fíjense que de alguna manera el tener propósitos sí que implica hacer muchas renuncias del yo o del ego para expandir el ser. Entonces implica moldear mucho el ser, implica bajarle un poquito los humos al ego, las necesidades al ego, para empezar a complacer las necesidades del ser. Entonces, ese tener propósito es la parte más importante de esa guerrera, porque yo les decía la vez pasada, cuando esa guerrera se queda sin propósito, pues es una mujer que simplemente lucha y lucha y lucha, y camina y camina y camina, pero como que, y llena roles, trata de hacerlo todo de manera perfecta, pero como que al final del camino, como que nunca encuentra el final del arco iris, o el otro lado del arco iris, como que no lo logra encontrar. Entonces son mujeres que físicamente están súper cansadas. La sombra de ese arquetipo pues es una sombra muy desgastante, porque es un arquetipo que está siempre muy a la defensiva, que está siempre muy en contra como del mundo, son de la pelea, de la lucha, y entonces desde esa perspectiva tiende a ser autoviolentarse mucho. Entonces, cuando hay un propósito, claramente no hay lucha que sea suficiente, porque lo que implica el propósito es la expansión del alma y el que el alma se llene. Entonces, en ese orden de ideas, cuando la guerrera está en sombra, cuando carece de propósito, pues se desgasta terriblemente y se violenta terriblemente, porque hace cosas y sacrificios muy fuertes, muy arduos, pero que al final como que no valen la pena. Entonces se queda soportando cosas terribles en una relación, luchándola a fuerzas para que salga adelante, pero cuando no hay un propósito detrás, como que al final el resultado puede ser permanecer en la relación, pero sin ninguna clase de propósito. Eh, el tema de por ejemplo, estar en un trabajo, en los logros profesionales, llega un logro y como que, ok, ya lo logré, ¿qué sigue? ¿Qué más? Como que no hay balance, no hay una meta, ¿no? Como les digo, el final del arco iris como que nunca llega. Entonces, hola Pau, qué rico verte por acá. Entonces, esa sensación de nunca, o sea, logro y hago, pero como que nunca me siento feliz y me siento llena, ahí es donde está más en sombra la guerrera con propósitos. Y como les decía también en otra charla hace como 6 meses o algo así, pues como no nos enseñan a tener propósito, sino a cosechar éxitos y a obtener logros, y peor aún si somos adultas tempranas, que eso también ya lo expliqué hace unas cuantas charlas, evidentemente nuestra necesidad y nuestra sensación de logro nunca se va a asociar, y vamos a estar absolutamente involucradas en aquello que puede significar eh, un posible logro, pero que cuando finalmente lo obtenemos no nos representa ni nos significa ningún tipo de satisfacción. Entonces, esa es, digamos, el matiz, como los matices como generales de la guerrera con propósito. Luego estaba la armonizadora, que como les contaba, pues la armonizadora es esta mujer que siempre está buscando como equilibrar, que siempre está, o esa parte de nosotras que busca equilibrar, que busca establecer unos límites claros para el otro y para nosotras, que busca, digamos, posturas ganar, que busca entrar en las situaciones a conciliar, que busca, digamos, como armonizarlo todo y como mantenerlo todo en control. Y justamente la trampa de la armonizadora es que está obsesionada con el control, y entonces cualquier cosa que se le escapa de ese margen y de ese locus de control,
se convierte en un ansiógeno para ella, o que por el contrario es incapaz de poner límites, porque pues es tan armonizadora que su capacidad de confrontar y su capacidad de establecer puntos de vista y de establecer desde dónde se quiere ver y cómo se ve, pues evidentemente en una relación, por ejemplo, no solamente de pareja, sino con cualquier ser humano, eh, pues ella misma se ve muy violentada porque como no es capaz de poner los límites adecuados en el tiempo adecuado, de la manera adecuada, pues evidentemente se hace mucho daño a sí misma. Entonces la armonizadora tiene cosas muy lindas porque claramente es muy crítica de las situaciones, pero desde una perspectiva muy sana, desde una perspectiva muy tranquila, desde una perspectiva muy objetiva, madura. Dijéramos que es como la que encarna más el equilibrio de las tres, pero que cuando está en sombra, cuando no está bien integrada, pues claramente se convierte en una mujer armonizadora eh, o que es adicta al control o que es incapaz de poner límites, que es incapaz de confrontar situaciones, que es incapaz de enfrentar retos, que prefiere quedarse en el statu quo de las cosas, que no es capaz de salir de una situación que la lastima, que la hiere, que le hace daño, no es capaz de poner un final a una vivencia destructiva, eh, pues porque todo el tiempo está pensando que las cosas pueden cambiar o que puede obtener el control de las cosas, ¿no? Entonces, esa, digamos que también es otra parte complicada y está, digamos, también muy presente en todas nosotras. Y finalmente tenemos a la alquímica. Sí, Angélica, pueden ser las dos a la vez. De hecho, todas, en alguna medida, las tenemos a las tres. Eh, y dijéramos que todas siempre, las tres versiones, digamos, de la adulta están presentes en mayor o en menor medida, dependiendo de qué tipo de niña traigamos, de cómo hayamos integrado a nuestra niña, ¿no? Eh, y entonces en algunos casos están más presentes en luz y en otros casos más presentes en sombra, pero las tres están presentes. Y la tercera, que es la mujer alquímica, entonces es la versión de nosotras que nos permite conectar con el otro, que nos permite entrar en contacto desde la dulzura, desde la creatividad, desde la gracia, desde la dulzura. Ahí, la alquímica es muy, muy del femenino, mientras la guerrera es una versión adaptada y adoptada del masculino, la alquímica es una versión muy natural del femenino. Pero curiosamente, como vivimos en un mundo tan masculino, pues la alquímica nos cuesta mucho trabajo sacarla a la luz. Y la alquímica tiene unos dones y unos poderes maravillosos cuando la podemos sacar adecuadamente. Pero si hay algo que yo he observado con mis pacientes es que les cuesta un montón reconocer su alquimia. Entonces yo les pregunto como por sus atributos intelectuales, emocionales, físicos, mentales, y digamos que no me saben responder como con absoluta certeza. Muy pocas veces me encuentro eso en una mujer, pues en las mujeres que reciben mi consulta. Y en general realmente nos cuesta mucho trabajo reconocer a la mujer alquímica porque se nos ha enseñado pues que como que esa parte está muy relacionada con lo sexual, con la sensualidad y con el atraer hombres y realmente no tiene nada que ver con eso, realmente ese es nuestro mayor poder como mujeres, ¿no? Esa capacidad, como esa cadencia, esa sensualidad, ese movimiento de nuestros diferentes atributos que no necesariamente son los físicos, que nos permite conectar con otras personas y movilizar a otras personas, eh, pues de acuerdo como a lo que nosotros necesitamos o queremos. Entonces, ¿cómo se ve esa alquímica en sombra? Esa alquímica en sombra pues tiene unas particularidades que no son tan chéveres porque claramente pues son las mujeres que son bien inseguras, se sienten en competencia permanente con las demás, conocen sus atributos, pero entonces abusan de los atributos que tienen y digamos que adolecen fuertemente de los que no tienen, o sea, de los que tiene la otra y que yo no tengo. Entonces se ven muy atrapadas en el chisme, se ven muy atrapadas como en el manejo suspicaz de las cosas, se ven muy atrapadas en la mentira, se ven muy atrapadas como en la manipulación eh, digamos, como atraer y conectar con los demás,
ser muy atrapadas como en los juegos, que no necesariamente son sanos. Digamos que consiguen lo que quieren, pero de una manera muy poco asertiva y muy poco sana. Entonces, en ese orden de ideas, pues se violentan mucho a sí mismas y violentan tremendamente a los demás. Entonces, esas son como las tres grandes mujeres que nos habitan en nuestra etapa de mujeres adultas. Entonces, la guerrera con propósito, la mujer armonizadora y la mujer alquímica. ¿Cómo mantenerlas en equilibrio? Que alguien me estaba comentando ahí eso. Normalmente uno tiende como a identificarse como con una de las tres en particular, pero como les digo, típicamente las tenemos a las tres. Entonces, lo primero que hay que entrar a observar es yo en dónde las tengo, o sea, cuál es la que predomina en mí y desde dónde predomina. ¿Predomina desde la luz o predomina desde la sombra? O sea, predomina desde su espectro positivo o desde su espectro negativo. Y habiendo hecho como esa identificación y entendiendo un poco desde dónde me muevo, pues primero hacer las paces con la realidad con la que sea que me encuentre. Porque muchas veces me encuentro como con que si me estoy moviendo desde la sombra, si estoy en la guerrera que pelea, lucha y es súper, súper poderosa, pero no tiene nada más. A veces me encuentro con que soy la armonizadora que no es capaz de poner límites, de establecer, eh, digamos que parámetros de negociación, que se deja marcar la cancha, que pierde el control y entonces se vuelve súper ansiosa, súper descontrolada, si vale el término, o nos encontramos con que somos la alquímica que efectivamente cae en el chisme, en el enredo, en la manipulación, en la suspicacia, en el querer saberlo todo, querer revisarlo todo. Eh, entonces, eh, para que nos entendamos un poco mejor, les voy a poner como algunos ejemplos. Si estamos hablando de la guerrera en luz con propósito, estamos hablando de esas mujeres que tienen muy claro como ese propósito del corazón, que escuchan su alma, que son capaces de renunciar a ciertas cosas del yo y se mueven en positivo. Entonces son estas mujeres que, no sé, yo las veo a los 30 y tantos años dejando un trabajo que no les gusta y empezando un emprendimiento de repente. O mujeres que ya ven que tal vez están muy desgastadas de una relación de pareja, un matrimonio que ya perdió sentido, que ya no pueden estar en él y deciden separarse finalmente. Y las guerreras en no, digamos que no luz o en sombra, entonces son aquellas mujeres que llegaron como a sus logros profesionales más increíbles y más impactantes que cualquiera quisiera tener y de repente se deprimen, no encuentran sentido, no sienten que ahí hay algo bueno para ellas, siente que ya como quemaron todos sus cartuchos y como que ya no sigue nada más, a pesar de que lo que hacen les gusta y les parece chévere y le encuentran sentido hasta cierto punto, pero siguen estando como vacías, o son mujeres que están todo el tiempo como en son de pelea, de lucha, de conseguir más, de siempre meterse en un proyecto nuevo, de siempre estar en algo nuevo, y nunca paran y nunca paran y de repente se sienten agotadas, agotadas, agotadas. La armonizadora en luz, pues es una mujer que sabe negociar, que sabe poner límites, que tiene clarísimos sus no negociables, que establece parámetros para negociar con los demás. Hola Luz Elena, ¿cómo estás? Son mujeres que saben que no dejan que les marquen la cancha, que marcan la cancha también y que cuando ven que se las están marcando, entonces hacen acopio de su guerrera con propósito y dicen, un momentico, no, es que yo también co-creo esta realidad, entonces aquí esta cancha la marcamos juntos. Es esa mujer que digamos que puede decir no cuando tiene que decir no, en un buen tono, de una buena forma, con todo el amor del mundo y toda la consideración del mundo, pero que es capaz de hacerlo a tiempo. Mientras que cuando está en sombra, la armonizadora entonces sumisa, lo perdona todo, cree que todo lo puede cambiar, cree que todo lo puede resolver, cree que está, se siente como en la capacidad de resistirlo y de soportarlo todo. Eh, Les voy a contestar las preguntas al final y si no alcanzamos se las contesto por, por mensajes, pues a través de las publicaciones, que la vez pasada estuve como contestando las preguntas y se nos movió mucho el tiempo y no alcancé a terminar, entonces si no les alcanzo a contestar me disculpen, pero intentaré hacerlo a través de las publicaciones o si no, pues al final.
Bueno, entonces les decía que la armonizadora que está en sombra, pues claramente no tiene posibilidades de negociar, entonces ella se deja llevar, entonces ella perdona lo imperdonable, tolera lo intolerable, se queda como en situaciones ahí y ahí y ahí, como con ese discurso de algún día esto pasará, algún día esto cambiará, algún día, pero no se hace responsable por ella misma porque no sabe cómo. O sea, no sabe hacer acopio de su guerrera con propósito para poder moverse y para poder avanzar en una situación. Luego está entonces la alquímica. La alquímica en luz es una mujer que conecta, es una mujer que está pendiente de los demás, es una mujer que es abierta a los demás, es una mujer que da y que sabe recibir, es una mujer que sabe usar sus atributos intelectuales, sus atributos emocionales, que conecta desde ahí con las personas, inclusive sus atributos físicos. No tiene nada que ver con una mujer tipo Gatúbela, no. La alquímica puede ser cualquiera. El asunto es saber utilizar esa alquimia. Es saber utilizar la belleza interior, la belleza exterior para poder conectar con los demás. Ese es como mujeres nuestro mayor poder. En cambio, la mujer alquímica que está en sombra, entonces se mete en chismes, entonces manipula, entonces dice mentiras, entonces lleva y trae, planea como situaciones, utiliza sus atributos para obtener únicamente lo que ella quiere, porque es una mujer que se siente insegura frente a los atributos de los demás. Pese a que sabe que tiene los suyos, ella necesita saber que o envidia, digamos, los atributos de las demás. Entonces, digamos que yo creo que en algún momento todas hemos pasado por alguno de los matices de las tres, sin duda alguna, porque eso también depende mucho de la situación y de la que sea nuestra maestría de vida. Entonces, puede ser que nuestra maestría de vida esté en lo profesional, puede ser que nuestra maestría de vida esté en la capacidad de logro, puede ser que nuestra maestría de vida esté en el sentido de merecimiento y nuestro relacionamiento con la abundancia en todos los sentidos de nuestra vida, puede ser que lo esté en las relaciones de pareja, que es como con lo que me encuentro con más frecuencia, y en alguno de esos aspectos se descuadran las tres. Entonces, digamos que poder hacer acopio de las tres en los momentos difíciles de nuestra vida o en los momentos no difíciles también, implica conocernos bien. Entonces, por eso es que todos estos live han venido teniendo una secuencia importante. Entonces, importantísimo el tema de la relación que tengo conmigo misma, que ese es un live que no queda grabado y lo tengo que repetir y se los prometo que lo voy a hacer en algún momento para colgarlo, que es como mi propuesta es desde Maitri, desde la relación incondicional conmigo misma, porque es que si no me conozco, yo difícilmente voy a saber en dónde me estoy moviendo. Y hay partes de mí que a veces yo misma no conozco y de repente los demás sí, y los demás sí las ven, pero yo no. Entonces, el poderme como conocer desde cómo me ven los demás hasta cómo, y desde cómo me veo yo, pues es la primera, es la primera parte. Lo segundo es de ese conocimiento establecer cómo se mueven mis tres mujeres, cuál predomina en mí, en qué situaciones se disparan, en qué situaciones va cada una con su luz y va cada una con su sombra, y yo cómo me muevo entre las tres, en las luces y en las sombras. No es como que vamos a apagar la sombra o que vamos, eso no es medio chistoso, pero no es que vamos como a obviar la sombra o la vamos a negar, porque realmente pues la luz implica que haya sombra. Entonces, obviamente, y como siempre se los he venido diciendo, pues son dos aspectos de lo mismo. Por consiguiente, es como tratar de entender cómo opera esa sombra en mí para finalmente poder llegar a entenderla y poder ser un poquito más amable con ella, y saber cómo manejarla, porque muy probablemente si tengo la luz voy a tener la sombra, así que no puedo desprenderme de una sin obligatoriamente desprenderme de la otra. Y si lo más hermoso que tengo también proyecta lo más feo de mí, pues tengo que saber cómo manejarlo. Entonces digamos que lo segundo es eso, saber desde dónde me muevo y si me muevo en luz y en sombra. Entonces teniendo claro eso, ¿cómo me equilibro? Entonces, ¿cómo equilibro a mi guerrera con propósito? Entonces, evidentemente lo primero que tiene que pasar es que yo tenga un propósito. Y eso es un tema que tiene, ese es un tema que tiene una discusión tanto de ancho como de profundo, porque evidentemente hablar de propósito es meternos en un tema muy, 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 muy vasto.
pero dijéramos que el propósito no necesariamente pasa por aquella gran misión de vida, pues donde yo voy a curar el cáncer o voy a salvar el mundo o voy a encontrar, digamos, la solución a los problemas de paz mundial. No. El propósito es algo que simple y llanamente hace que mi vida tenga sentido, que mi existencia tenga sentido, que mi vida en este plano, en este aquí, en este ahora como mujer tenga un sentido, tenga un para qué. Y normalmente el alma lo sabe. Lo que pasa es que cuando empezamos a esculcar, nos empezamos a dar cuenta de que hay un montón de, ¿se acuerdan que les decía hay que negar el yo? Pues entonces nos encontramos como con un montón de argumentos que nos pone el ego, que nos pone ese yo del mundo, que nos hace sentir, nos hace pensar que estamos confundidas y que no sabemos qué queremos. Entonces uno por allá siente, no, a mí me gustaría de repente dedicarme a algo que tenga que ver como con la comida, como con la cocina, pero es que no sé, pero es que a veces lo pienso y a veces no sé, o a veces es, no, yo tengo como, yo siento que mi propósito tiene que ver como con ayudar a las personas, pero como que no sé dónde, no sé cómo, y realmente no es que no sepa cómo ni sepa dónde, es que como hay tantos argumentos de, ¿y usted qué va a vivir? ¿Y usted cree que sí puede? ¿Y usted siente que sí alguien le va a parar bolas con eso? ¿Usted cree que habiendo tanta gente que sirve y para eso y que es tan buena para eso, va a haber un espacio para usted? ¿Usted cree que económicamente va a poder vivir de eso? Entonces, claro, son tantos argumentos por ahí que van pasando desapercibidos y tantos argumentos egoicos y tantos argumentos dándole la vuelta al asunto que la mente empieza a decirle al alma, mire, mijita, quédese calladita porque usted no tiene ni idea de nada en esta vida, entonces deje de soñar y deje de ser ilusa. Entonces ahí es donde empezamos a sentir que estamos confundidas. Una buena manera de evaluar nuestro propósito, pues es entender y saber como un poco con qué resonamos. Entonces, volvemos nuevamente a lo del principio. O si no me conozco, no tengo ni idea con qué resueno y vivo en automático. Entonces, para eso, lo primero que hay que hacer es salir del piloto automático para conocerme y reconocer en mí yo con qué resueno, o sea, cuáles son las cosas que realmente me hacían feliz. Cómo era de fácil cuando éramos niños o éramos niñas poder conectar con ese sentido de propósito. Y hay muchas mujeres que lo logran y que llegan a su vida adulta desde manteniendo un propósito firme desde que son niñas. Pero entonces para poder vivir en ese propósito y para poder darle a esa guerrera el propósito es absolutamente necesario eh, poder negar el yo. Entonces poder empezar a cortar las ataduras de esas verdades autoimpuestas del yo y de esas creencias autoimpuestas del yo. Por otro lado, también es súper importante empezar a rediseñar la propia verdad. Y eso es algo que le digo mucho como a mis pacientes. O sea, ¿cuál es la verdad que te quieres creer? Recuerda que tu verdad te hace libre. Entonces, esa verdad de todos los discursos que te cuentas, o es esa verdad en la que tú puedes ser realmente libre y puedes estar en una vida feliz y confortable. El propósito también, y es muy importante hacer esa aclaración, no es solamente un tema de a qué me voy a dedicar en la vida, cuál es digamos, como mi conexión con lo laboral, por decirlo de alguna manera. Es el propósito por el cual yo por qué me meto en una relación o para qué me meto en una relación. Eh, Justamente antes de ayer estaba con una paciente que quiero mucho, que llevamos mucho tiempo trabajando juntas, y ella, digamos que su motivo de consulta, yo sé que ella me permite decir esto, era el hecho de no poder tener una pareja. Entonces trabajamos mucho el tema del merecimiento, el tema de poder tener la pareja, el tema de que apreciar una pareja en su vida, el tema de poder meterse en una relación que valiera la pena, en una relación que la estimulara, que la hiciera sentir eh, que, que era valiosa, que era validada, que era respetada, que era amada, y finalmente esa relación apareció. Después de que esa relación apareció, pues un noviazgo súper bonito, digamos que fue una relación muy cultivada, muy trabajada, muy linda, pero llegó el matrimonio. Entonces, cuando llegó el matrimonio, pues evidentemente las cosas cambiaron, porque un matrimonio es un nivel de maestría brutal. Y entonces ahí nos devolvíamos a la pregunta, ¿y tú para qué querías tener una pareja si estás tan aburrida con el matrimonio? Pues más o menos te pareció el hombre ideal. Entonces, ¿cuál era tu propósito? Entonces, en ese orden de ideas, cuando el propósito es porque no quiero estar sola, porque yo quiero tener hijos y casarme y hacer mi castillo Disney, como me dicen algunas de ustedes, pues evidentemente el propósito es un poco pobre. ¿No?
Entonces ahí también hay que evaluar propósito. Ahí también la guerrera tiene que hacer propósito, porque conseguir una pareja, y ustedes de pronto me van a decir que tal vez no, pero conseguir una pareja es lo de menos. Lo crítico es poder mantenerla. Entonces, eh, cuando ya uno se compromete de corazón, y se supone que uno se compromete para toda la vida, porque pues es la formación que tenemos en nuestra cultura, claramente ahí ya entran en juego otros aspectos y otros factores que no necesariamente controlamos nosotras y que nos hacen ver que tal vez tener una pareja puede ser un tema muy costoso. Y a veces entonces hay mujeres que pasan de una pareja a otra y a otra y a otra y no encuentran el propósito, porque su propósito sigue siendo no estar solas. Entonces ahí también hay que revisar el propósito. Entonces el propósito es una cosa de 360 grados que abarca todos los aspectos de la vida. Y entonces la guerrera con propósito se empodera en el momento en el que tiene el propósito, en el que no solamente va como una desquiciada, pues, ciega a pelear por las cosas, a lograr las cosas, porque la capacidad de logro siempre va a estar ahí. La capacidad de conseguir una pareja siempre va a estar ahí, la capacidad de formar un hogar siempre va a estar ahí, o sea, de eso no se carece, eso está presente. El tema es que cuando no hay propósito que sustente esa pelea, que sustente esa lucha de esta guerrera, pues evidentemente se va a cansar y se va a encontrar muy vacía. Entonces, el propósito es fundamental para equilibrar a mi guerrera. Entonces, cabe preguntarse, ¿yo estoy al servicio de qué? O sea, ¿yo para qué hoy estoy dando esta batalla? Yo en esta situación, en este trabajo, en esta relación de pareja, en este proyecto en el que me metí, ¿yo para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que me motiva a mí a estar aquí realmente? ¿Qué es lo que yo voy a obtener de esto? Y si esto no es, entonces ¿a qué tengo que renunciar y cuáles pueden ser mis posibles ganancias de hacer esa renuncia y cuál es como mi propósito de verdad para ir a alcanzarlo? Entonces, eso en cuanto a la guerrera con propósito. ¿Cómo equilibramos a la mujer armonizadora? Uno pensaría que puede ser más sencillo, pero la verdad es que equilibrar a cada una de ellas es todo un tema, porque la armonizadora viene, si se vieron el video de mujer carente versus mujer completa, en su gran mayoría viene de una niña mal integrada. Entonces, normalmente está presente en una mujer carente la armonizadora en sombra. Porque entonces la armonizadora viene a hacer su parte de sombra porque carece de muchas cosas. Porque cuando en su etapa de niña vivió su sombra de víctima, y esto es lo que vamos a hablar en las charlas del próximo mes sobre las sombras, no aprendió desafortunadamente a hacerle frente y a utilizar su víctima para empoderarse, sino que aprendió a utilizar su víctima para quedarse en la víctima. Entonces aprendió a ceder o aprendió a salir huyendo, aprendió a agachar la cabeza, aprendió a doblegarse, aprendió a que ella no merece, aprendió a que ella no necesita o necesita, pero pues ella se puede dejar de última. Entonces, lamentablemente la armonizadora, el equilibrar a la armonizadora, sí, pues todas demandan mucho trabajo, pero yo diría que es una de las que más trabajo demandan porque es la que normalmente nos muestra que estamos más lastimadas y es la que más sabotaje nos hace, porque si lo vamos a ver en perspectiva, pues es la que más tolera cosas, es la que más permite cosas, es la que más se desgasta, es la que menos se da a sí misma. Por consiguiente, digamos que el hecho de poder reconocer eso, pues es un gran paso y no es como reconocer y darme palo por lo que no soy, por lo que no tengo, por lo que no pude hacer con mi vida, pero sí es como el poder perdonarme por todo lo que no soy, el poder aceptar pues todo lo que no soy y el poder saber qué hago con esa sombra. Entonces digamos que son muchas las mujeres que me consultan y me dicen, me piden como la fórmula mágica para dejar esa situación desgastante o es la fórmula mágica para poder dejar esa relación destructiva y la verdad es que no la hay. No la hay y no la tengo yo y no la tiene ningún coach, estoy absolutamente segura, ni ningún terapeuta, ni ningún gurú, porque realmente lo único que se puede hacer cuando hay una armonizadora que vibra bajito, que está en sombra, es tomar decisiones
y ser firme en las decisiones. Entonces, eso demanda trabajar mucho en la convicción, demanda mucho trabajar en la autoconfianza, demanda mucho trabajar en el merecimiento, demanda mucho trabajar en las posibilidades. En lugar de estar mirando las limitaciones, es mirar mis posibilidades cuando yo salga de esta situación. Demanda mucho el tener fe en mí, en el universo, en lo que puede ser que llegue para mi vida. Demanda mucho eh, el, poder, el poderme ver eh, en una, o visualizarme en una situación distinta, o sea, imaginarme escenarios más felices para mí. Entonces, todo eso demanda un gran trabajo. Y esa es la parte más difícil, porque la armonizadora, yo creo que todas tenemos, como les digo, todas tenemos algo de las tres en desequilibrio, pero particularmente la armonizadora es la que más duro nos pega, es la que más difícil nos hace la vida, porque es la que se mete en la relación dependiente, es la que se mete en la relación llena de apegos, es la que se mete en el trabajo mediocre, mal pagado, o donde la negrean, es la que se mete en el proyecto que nadie quiere hacer, es la que se mete en todo lo que realmente cualquier otra persona no toleraría. Entonces, pues negar el yo ahí implica negar incluso los aprendizajes de mejor me quedo callada, los aprendizajes relacionados con no, yo no merezco, mejor no hablo porque pues de pronto me va mal, los aprendizajes de yo prefiero ser un cobarde huyendo que un valiente muerto. Todos esos aprendizajes alimentan terriblemente a la armonizadora en sombra, alimentan esa sombra, entonces son los que le impiden a ella negociar, pararse, hablar. Y es mucho lo que se pierde, sí, cuando uno empieza a sacar la armonizadora a la luz y empieza a darle luz y a alimentar esa luz y a ejercer acciones de poner límites, de establecer no negociables y hacerlos respetar, de confrontar, de enfrentar, es mucho lo que se puede perder, pero son pérdidas del yo, no son pérdidas del ser. Entonces, también es importante ahí hacer un balance de yo que estoy dispuesta a perder para, para ganarme a mí misma. O sea, para recuperarme a mí, para recuperar mi centro, mi yo sagrado, eh, o mi ser sagrado, digámoslo así. Entonces, en ese orden de ideas, sí cabe ahí no solamente hacer todo el trabajo, sino también empezar a preguntarse cuáles son mis renuncias y cuáles son mis ganancias. Y enfrentar las renuncias con mucho arrojo. Entonces, anclamos una guerrera con propósito que nos ayuda a poder hacer esas renuncias. Entonces, va teniendo sentido el armonizarlas a las tres. Entonces me podrían preguntar, venga, pero si yo no tengo una guerrera así como con mucho propósito y encima también tengo bien bajita la armonizadora, ¿cómo hago? Bueno, pues hay que empezar por el principio, no podemos abarcarlo todo al mismo tiempo. Arranquemos por la guerrera con propósito, que es la que hay que alimentar para que le ayude a la parte de la armonizadora a salir de ahí. Entonces, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se leería eso? Ejemplo de relación de pareja, que es como lo que típicamente me preguntan más. Si yo tengo un propósito claro para estar en una pareja que va más allá del miedo a estar sola, que va más allá de me cogieron en los 30 y sigo soltera, que va más allá de eh, necesito llenar vacíos afectivos, entonces tengo un propósito superior que me permite salir de esa relación destructiva y nociva en la que estoy permitiendo de todo simplemente para no perder al bulto que tengo al lado, que realmente como no me da nada, sino solamente tristezas y amargura y dolor y juegos mentales y en fin, eh, pues si tengo un propósito me puedo liberar de ahí porque entonces ya desde el propósito entiendo que esa no es la relación que quiero ni es la que me conviene, ni es en la que quiero estar. Por consiguiente, creo que lo primero sí es tener un propósito y empoderar a la guerrera con propósito. Acto seguido, entonces entrar a darse la pela, porque es que hay que darse la pela, y lo digo así como tan escueto, porque así es. Duele mucho empoderar a la mujer armonizadora, porque hay que perder muchas cosas, hay que pasar por unos momentos de dolor fuertes. Eh, pero cuando eso se logra y cuando se logra hacerle cara al dolor y decirle, bueno, sí, aquí estoy y vamos a vivir juntos por los próximos 3 o 6 meses, pero yo esta situación no me la aguanto más, recibo el dolor desde un lugar distinto, ya no desde un lugar de víctima, además de que recibo el dolor desde un lugar
de conciencia, y sí, me lo banco y me como todos los litros de helado de chocolate, lloro todas las lágrimas y canso a todas mis amigas con el mismo cuento y tengo días de no querer sino dormir, bueno, ok, pero eso va a pasar, es seguro que va a pasar, eso se termina. El tema es que yo no me quede atrapada en esa situación horrible que me tiene encarcelada y de la cual yo no puedo evolucionar porque tengo miedo a las acciones o a la consecuencia de las acciones. Entonces también ahí es clave, por eso les decía ahorita, mirar mi vida y mirarme yo desde mis posibilidades y desde las posibilidades que me ofrece la vida y no desde las limitaciones. Entonces por eso se necesita, yo se los decía también, un par de charlas atrás, anclaje espiritual, porque pues uno solo dando la pelea, difícil. Y luego viene entonces la mujer alquímica. La mujer alquímica es natural, está en todas las mujeres, en todas, o sea, eso viene con nuestra energía femenina y se despierta en muchas formas. Lo que pasa es que como que nos muestran que la alquimia es solamente la sensualidad y la sensualidad tiene muchas formas de expresión. Y pregúntenselo a los mismos hombres. Hay hombres que admiran tremendamente la sensualidad del cuerpo, pero hay hombres que admiran la sensualidad intelectual y la sensualidad emocional. Entonces es un conjunto de muchas cosas y es saber, pues como me conozco, partamos de esa realidad, yo conozco cuáles son mis mejores atributos intelectuales, mis mejores atributos emocionales, mis mejores atributos físicos y les saco partido. Entonces, si yo soy una persona absolutamente intelectual y pues no me maquillo y no me pongo el tacón de 10 centímetros Prada con la falda tubo de no sé qué diseñador, pues no importa, porque finalmente esa no soy yo. Yo soy la intelectual, entonces la que seduce con el discurso. O si yo soy la mujer emocional, tierna, dulce, amorosa, pues entonces esa es mi alquimia y debo usarla para conectar tanto como pueda con las demás personas. Pero realmente a veces creemos que nuestra alquimia ni siquiera está presente o que como que no nos dieron de eso cuando éramos niñas, porque además como que estamos tan metidas pues como en esa guerrera, eh, que la alquimia se nos olvida y la alquimia es lo mejor que como mujeres tenemos. Entonces, equilibrar la alquimia, aparte de hacer un ejercicio también muy consciente de entender, saber y confiar en mis atributos, los que sean. No tengo que tener los mismos atributos que tiene la de al lado porque entonces sería muy aburrido que todos fuéramos iguales. Hay una vez una amiga que hacía danza Sam que me enseñó una cosa que les enseñan a ellas y es como un movimiento que es así y otro que es así, bueno, las onditas que ellas hacen. Entonces, un lado es muestro mis joyas y el otro lado es admiro y reconozco las joyas de las demás mujeres, una cosa así. Y me parece súper lindo porque justamente eso es, poder reconocer en la otra eso que yo no tengo, pero que hace que la otra sea especial y reconocer en mí lo que yo sí tengo y que me hace especial. En el círculo de mujeres que tuvimos el miércoles, hablábamos mucho de por qué las mujeres competimos. Pues competimos mucho por eso, porque creemos que tenemos que tenerlos todos los atributos y resulta que no, nosotras conectamos con un tipo de gente de acuerdo a nuestros atributos y nos podemos abrir caminos a partir de ahí. Y que tenemos atributos en los tres aspectos, los tenemos. Lo que pasa es que no nos atrevemos a reconocerlos porque además también nos dicen que si nosotras esbozamos nuestros atributos y entonces somos creídas, somos antipáticas, eh, somos subidas de tono y la verdad es que no, la verdad es que tenemos todo el derecho a expresar lo mejor que tenemos. O sea, a la sociedad le resulta más fácil que vayamos por ahí diciendo todo lo malas que somos y lo inmundas que somos y lo gordas que estamos, ¿sí? Pero realmente cuando una mujer se para con valor y dice yo soy divina o soy súper inteligente o soy amorosísima, está en todo su derecho y suena más bonito que decir soy una gorda, inmunda, horrorosa o qué bruta soy porque no hice esto o no, es que yo mi control emocional sí está a decir la patada y las oigo más diciendo cosas horribles sobre ustedes mismas que diciendo cosas lindas. Entonces, por lo menos, si no queremos hacerlo en público, por lo menos empezar a reconocerlo en privado y empezar a reconocer cuáles son nuestras fortalezas y nuestros atributos como mujeres para poder usarlos, porque es que para eso nos los dieron, punto, es así de simple. Entonces, si eres más inteligente que la de al lado, pues bueno, pero también habrá quien sea más inteligente que tú al otro lado.
habrá una más bonita y habrá una menos bonita, y siempre va a ser así, ¿no? Entonces, compararnos con las demás es una cosa medio boba. Entonces, parte de, uno, me reconozco, admiro mis atributos y les saco provecho. Dos, me dejo de comparar con las de al lado. Tres, empiezo a admirar los atributos de las demás y veo cómo conecto también con las demás desde sus propios atributos. Cuatro, establezco cuáles van a ser mis formas de usar mis atributos, aquellas con las que yo me sienta cómoda. Si yo pretendo, en medio de mi sencillez, y les hablo específicamente de mí, de Natalia Ospina, pues, salir con la falda tubo y el tacón puntilla, esa no soy yo. O sea, no y no. Y las personas que me conocen saben que no soy yo. Y siempre lo dije, inclusive en mi época de cuando trabajaba en recursos humanos, yo decía, yo soy una hippie atrapada en el cuerpo de un ejecutivo. O sea, para mí vestirme de tacón y sastre y toda la cosa era un martirio horrible y pocas veces lo hice. Entonces, yo no soy sensual así, yo soy sensual con otras cosas, con el discurso, con mis emociones, con la forma en que muevo mis manos, con mis ojos, con mi boca, con otras cosas. Entonces, pero lo reconozco y me siento cómoda siendo alquímica desde ahí. Entonces, reconoce qué te hace ser a ti alquímica y empiézalo a usar, ejercítalo, pregúntale a otras personas y úsalo para ti. Porque entonces cuando no estamos contentos con nosotras mismas, empezamos a caer en la sombra, ¿no? Entonces caemos en el chisme, caemos en la comparación de es que me dejó por una más bonita, ¿y qué? O sea, que sea más bonita, ¿te hace menos? No, porque tú tienes otras cosas y además tu belleza no la puedes determinar por lo que la otra es. Eh, el ascenso se lo dieron a ella porque es más inteligente que yo, no necesariamente. O sea, empezamos a dejar de desmitificar un montón de cosas que nos pasan en la vida en función de todo lo que no somos. Y más bien empezamos a sacarle provecho a todo lo que sí somos para poder ir en la vida por aquello que queremos. Ahí me gustaría compartirles algo. Cuando yo trabajaba en las organizaciones, me decían mucho que yo tenía un discurso muy elaborado y que yo parecía un profesor universitario. Que mi lenguaje era muy propio, pero que era un poco incomprensible. Yo decía, pero qué raro, si a mí lo que más me gusta en la vida es hablar y aprender cosas para poderlas expresar y crear cosas para poderlas expresar. También me decían que era muy de muchas ideas y de poca ejecución. Entonces, como que cuando empecé a conectarme con mi propósito, que también siempre lo tuve claro, pero como estaba llena de miedos y argumentos y pendejadas, pues dije, ok, mi propósito es el servicio y siempre lo ha sido. Y para las que no saben, mi primera carrera fue medicina y fue todo un fracaso precisamente porque lo único que no hacíamos en medicina era servir a los demás. Eh, Dijéramos que como que cuando fui, digamos, como haciéndome responsable de eso y sabiendo que tenía que hacer renuncio, yo dije, bueno, entonces, ¿cuál es mi alquimia? ¿Dónde está mi alquimia? En la palabra. Mi alquimia está en ser una persona tan emocional. Bueno, porque eso era algo que también era fuertemente criticado en el entorno organizacional, que yo era muy emocional. Eh, Ser emocional es uno de mis más grandes atributos, también es una de mis más grandes sombras, pero lo reconocí como atributo. El poder conectar con los demás, el poder comunicar mis ideas, el aprender, el enseñar. Entonces empecé a ver dónde estaban todos mis factores alquímicos y todos los uso hoy en día. Y pues por eso es que ustedes están aquí hoy conectadas. Entonces, que no soy la que tiene el gusto más grande, no. Que no soy la que es más inteligente con los números, no. Que no soy la que es más, la que tiene más amigos y convoca más gente para las fiestas, no, tampoco. Que no soy la la que mejor se viste, no. Entonces, y no sufro por eso porque pues ya yo acepto que mi alquimia está en otras cosas y en lugar de sufrir por lo que no tengo, expongo y multiplico lo que sí tengo. Entonces, ahí como que tenemos las pautas para equilibrarlas a las tres. ¿En qué se traduce eso? En trabajo interior, niños. O sea, no hay otra forma. ¿En qué se traduce eso? En tomar decisiones todos los días. ¿Qué tipo de decisiones? ¿A qué voy a renunciar? Y yo qué voy a ganar con esas renuncias. ¿Qué tipo de decisiones? ¿Cuál es mi negación del yo y cuál es mi expansión del ser? ¿Qué prefiero yo? ¿Tener un yo posicionado que le agrade a la gente o tener un ser que me guste a mí y que me haga feliz? De esa
posibilidad de decidir por mí y de apostar por mí, es donde están las cosas más importantes y es donde realmente yo me puedo anclar en mí y puedo encontrar equilibrio. Entonces, para aquellas que vieron el de cómo ser una mujer completa, el poder equilibrar estas tres mujeres, ayuda mucho me ayuda mucho a poder ser una mujer completa. Entonces, bueno, este era como el tema que tenía para hoy. Estos son los temas para este mes. Les prometo que pues hicieron poquitas preguntas. Gracias por guardarse las preguntas. Si tienen más preguntas me las pueden hacer por interno y les prometo que se las respondo por post. He sido un poquito desjuiciada con eso porque he tenido la consulta muy llena. Entonces, y bueno, y también tengo otras ocupaciones, entonces de verdad mi tiempo ha estado bien limitado. Pero bueno, prometo ponerme al día en algún momento. Así que bueno, eso por un lado. Por otro lado, pues las quiero invitar muy amorosamente y porque me lo han pedido, en función del video que hice de mujer completa versus mujer carente, me escribieron muchísimo que si no tenía un taller sobre eso. Pues lo estoy montando y lo monté porque me lo pidieron, eh, para hacerlo el 1 y el 2 de diciembre. Entonces están súper invitadas, si quieren me pueden preguntar por interno. El taller es los 2 días, de 8 de la mañana a 12 del día, y el objetivo es encontrar en dónde soy carente para saber cómo me movilizo hacia mi versión de mujer completa, qué tipo de niña soy, la niña abandonada, la niña princesa, qué tipo de adulta soy, dónde tengo a mi guerrera con propósito, dónde tengo a mi mujer armonizadora, dónde tengo a mi mujer alquímica y cómo las movilizo en función de estar eh, mucho más equilibrada. Y también el 12 de diciembre tenemos el taller de la luz. El año pasado, pues por lo que ya saben que estaba enferma, pues no lo hice. Entonces, este año hay taller de la luz. El taller de la luz es para iluminar mi 2019, para agradecer mi 2018, para agradecer lo que viene en el 2019. Entonces, están súper invitadas. Ya no hay más círculos de mujeres este año. El último fue este de octubre. En diciembre no hago, pues porque luna llena cae casi muy cerquita de Navidad y hago el taller de la luz, entonces no hago las dos cosas. Así que bueno, están súper invitadas, taller de mujer carente versus mujer completa, 1 y 2 de diciembre, y taller de la luz el 12 de diciembre. Les mando un abrazo súper grande, gracias nuevamente por conectarse hoy domingo por la noche. El live va a quedar por un tiempo en Facebook y luego lo subimos al canal de YouTube. Si todavía no están inscritos en ese canal, el canal me pueden buscar como Natalia Ospina, psicóloga. Y algo muy importante es, si llegaron apenas a este video y les pareció interesante, vayan al canal y vean los demás. Hay una secuencia. Faltan 3, porque no quedaron grabados, porque en ese momento no se me ocurrió hacerlos por Facebook en simultánea, entonces no quedaron. Pero los pueden ver y ojalá los vean todos para que vayan hilando y vayan teniendo consecuencias. Entonces, como les dije al principio, mi idea es los 3 que no están, los voy a hacer en algún momento cuando encuentre el tiempo, para subirlos al canal y que tengan toda la secuencia completa, ¿vale? Les agradezco mucho por haberse conectado, un gusto como siempre estar acá, me encanta hacer esto, de verdad lo disfruto infinitamente, creo que más que ustedes. Entonces, bueno, nada, les mando un abrazo enorme de colores y de luz, y bueno, quedo pendiente de preguntas, dudas, sugerencias, aclaraciones, comentarios que me quieran hacer, y bueno, rico verlas por acá. Cuídense mucho, feliz noche. Chao, chao.